Hola, buenas tardes a todos. Van quedando pocos valientes. Algunos se van incorporando. Bueno, buenas tardes de nuevo para todos. Vamos a ir comenzando con la clase. ¿Se está viendo allí la pantalla? Sí, profe. Bien, bueno, gracias. Vamos a continuar. Nosotros entre ayer y antes de ayer hemos estado viendo máximos, mínimos, los criterios para la determinación de los máximos y mínimos, los puntos de inflexión, los criterios para la determinación de los puntos de inflexión. Y habíamos mencionado que todos estos puntos críticos son necesarios para entender cómo es el comportamiento de una gráfica y finalmente poder graficarla, ¿sí? La determinación de los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión, que es lo que hemos estado viendo, están dentro de lo que se denomina el estudio completo de funciones, ¿sí? Nosotros, en temas anteriores y en el práctico, habrán estado viendo distintas partes de la determinación de una función, ¿sí? Como el dominio, hemos estado viendo, las asíntotas, etc. ¿En el práctico han comenzado con estudio completo de funciones o por dónde andan? Sí, vimos puntos de inflexión y máximos y mínimos. ¿Han logrado hacer algún estudio completo de función o todavía no? No, nos falta todo lo que es concavidad y esas cosas. Bien. Bueno, nosotros ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a volcar todos estos conocimientos, todos estos conceptos, más algunas otras cosas que ya venimos viéndolas desde antes. Entonces, y vamos a recordar algunos conceptos de cuando una función es creciente, cuando es decreciente, etc. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo algunos temas, repasando algunos temas que hemos visto ahora en estos últimos días. Entonces, el estudio de una función consiste en determinar ciertas características de la misma que nos van a permitir comprender las particularidades que tiene esa función y en base a ella trazar su gráfica, ¿sí? Básicamente, eso es lo que nos va a interesar, poder trazar su gráfica. Para ello, lo que vamos a conocer de esta función o lo que vamos a determinar de esta función son el dominio, la simetría, las intersecciones con los ejes Y y X, los signos de la función, los puntos de discontinuidad y tipo que tenga, las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, la determinación de los puntos críticos de primera especie, significa el PCPE, o máximos y mínimos, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, la determinación de los puntos críticos de segunda especie o puntos de inflexión, los intervalos de concavidad y finalmente vamos a obtener el gráfico. Vamos a comenzar a determinar cada uno de estos puntos a partir de un ejercicio, ¿sí? El ejemplo es y igual la función a x cuadrado más 1 sobre x, ¿sí? Es un cociente de polinomio, donde vemos que el polinomio del numerador tiene un grado mayor al polinomio del denominador. Bueno, veamos en el caso del dominio. ¿Cuál es el dominio? Bueno, es el conjunto de valores de x que hace que la función exista. ¿Cuál es el único valor que la función no puede tomar porque no existe? Perdón, ¿cuál es el único valor que x no puede tomar porque la función no existe? Y bueno, está claro que no puede valer 0, porque cuando valga 0x, el numerador vale 1, 1 dividido 0, no sabemos qué es lo que da. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los reales excepto el 0.
Bien, con respecto a la simetría, lo que debemos tener presente que si en la función reemplazamos a x por el valor de menos x, ¿sí? Nos puede dar que la función quede inalterada, es decir, que si hacemos f de menos x, nos entregue f de x, es decir, que no cambie el signo, entonces decimos que la función es par, y si hacemos f de menos x y la función nos queda como menos f de x, es decir, que cambia el signo, diremos que la función es impar. ¿Sí? Para el ejercicio que estamos trabajando, si nosotros hacemos menos x al cuadrado va a quedar positivo, más 1 sobre menos x, va a quedar un numerador con el mismo signo, dividido el denominador que cambió el signo, el resultado final de este cociente va a cambiar de signo a menos, ¿sí? Con lo cual la función sería impar, ¿sí? Porque ha cambiado el signo de la función. ¿Se ha comprendido eso? Sí, profe. Bien. Ahora veamos otro de los puntos, las intersecciones con los ejes. En el caso de la intersección con el eje Y, son los valores de x donde la función corta el eje de la y, ¿sí? Es decir, para encontrar la intersección con el eje, hacemos x igual a 0. Si hacemos x igual a 0, vemos que ya sabemos que la función no existe. Por lo tanto, la función no corta el eje de la y. La intersección con los ejes x son los ceros o las raíces, ¿sí? Los ceros de una función son los valores de x que la anulan. Es decir, para hallar los ceros de una función, basta con igualar a 0 y resolver la ecuación correspondiente. Cuando una función es un producto de dos funciones, g por h, por ejemplo, los ceros van a ser las raíces de f y las raíces de g. ¿Sí? Perdón, las raíces de g y de h van a ser las raíces de la función f, porque f es igual a un producto de g por h. Pero cuando tenemos un cociente, p sobre q, por ejemplo, los ceros de la función f, y bueno, van a ser los ceros de p de x, ¿sí? Recordemos que estos ceros de acá no tienen que anular simultáneamente al denominador, porque si no vamos a estar en el caso de una indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? Habrá que ver qué es lo que pasa con eso. Para el caso que estamos trabajando, ¿sí? Nosotros igualamos esta función x cuadrado más 1 sobre x igual a 0, ¿sí? Para que esto valga 0, el denominador no puede valer 0. El numerador solamente tiene que valer 0. Entonces será x cuadrado más 1 igual a 0, ¿sí? Con lo cual, si despejamos x, nos queda raíz de menos 1. O sea, que es imaginario. Por lo tanto, no corta al eje de las x, ¿sí? No tiene raíces o no tiene ceros o no corta el eje de la x esta función. Bien, en cuanto a los signos, una función puede cambiar de signos en los ceros y en las asíntotas verticales, de modo que en el intervalo entre dos de estos valores se mantiene con el mismo signo. Entonces, para hallar el signo de una función de dicho intervalo, basta con calcular el signo en un punto cualquiera del intervalo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Nosotros tenemos básicamente un numerador, ¿sí? Y tenemos un denominador que está aquí puesto. El numerador es x cuadrado más 1, ¿sí? Que nosotros lo graficaremos a ese numerador. Será una ecuación cuadrática, como la que están viendo aquí, que conoceremos las raíces, ¿sí? Por Bhaskara, porque es cuadrática, en este caso no tiene raíces porque no corta el eje de las x. Volvemos al punto porque están haciendo una pregunta anterior. Las raíces son los valores de x que hacen que esta función la anule, ¿sí? Entonces tenemos que igualar a 0. X cuadrado más 1 sobre x igualamos a 0. Yo les dije recién que para que valga 0, o el numerador vale 0, el denominador no puede valer 0. Por eso es que no lo hemos analizado. Dicho de otra manera, si nosotros a esta fracción la igualamos a 0 y pasamos x multiplicando, nos va a quedar 0 por x,
y queda 0, con lo cual queda x cuadrado más 1 igual a 0, que es lo que está acá. O sea, podemos hacer el razonamiento por dos lados. Por el lado que les dije al principio, donde analizamos solamente que el numerador valga 0 porque el denominador no puede valer, o por el lado de despejar, cuando pasamos x multiplicando al otro miembro, que va a estar multiplicada por 0, ahí se anula y queda x cuadrado más 1 igual a 0. No sé si se ha comprendido allí la pregunta que habían echado. Bien. Perfecto. Entonces seguimos ahora con respecto a los signos. Habíamos visto acá en signos, estábamos en el numerador, ¿sí? Donde teníamos la gráfica del numerador y por otro lado la gráfica del denominador. En definitiva, ¿qué es el signo? ¿Qué es el punto signos? El punto signo es saber en determinados intervalos qué signo tiene la función original con la que estamos trabajando. Si tiene un signo positivo o tiene un signo negativo. Entonces, como es un cociente, lo que vamos a analizar es analizar los signos que tenga el numerador por un lado y los signos que tenga el denominador por el otro. Entonces, vemos que el numerador en todo el eje de las X tiene por resultado y positiva, o sea, porque si le damos valor menos 2, da un valor de 5, da positivo. Si le damos 1, da un valor de 2, da positivo. Si le damos valor, perdón, acá era menos 1. Si le damos valor 1, da 2, si le damos 2, etcétera, da 5. O sea, para cualquier valor de x, tiene imágenes positivas, la función cuadrática esta. Y para el denominador, sabemos que la gráfica es la siguiente, es una recta a 45 que pasa por el origen, donde de 0 a la izquierda tendrá valores negativos, porque para cualquier valor que le damos a x tiene imágenes negativas aquí, y para cualquier valor desde el origen de coordenadas hacia la derecha tiene valores positivos. Bueno, entonces, el signo resultante de la gráfica de la función va a ser, digamos, el resultado de analizar la combinación de los signos de tanto el numerador por un lado con el denominador por el otro. Y veamos. Si nosotros, en esta gráfica que está aquí, ¿sí? En este eje de coordenadas, le damos un valor negativo, cualquiera, ¿no es cierto? Supongamos el menos 2. Tomamos menos 2. El numerador, ¿qué resultado va a tener? Menos 2 nos da un positivo. Y el denominador, menos 2, nos da un negativo. Con lo cual, numerador positivo dividido denominador negativo, ¿cuál va a ser el resultado? Positivo sobre negativo, el resultado va a ser un negativo. Con lo cual, para menos 2, el punto para menos 2, ¿sí?, de la gráfica original va a estar ubicado por aquí, ¿sí? Porque va a tener una imagen negativa, no va a tener imagen positiva, por lo que hemos analizado acá. Menos 2 va a tener valores positivos para numerador y negativo para denominador. Haciendo el cociente, da un resultado negativo, y como da un resultado negativo, entonces va a tener imagen negativa, no va a tener imagen positiva. Es por eso que acá hemos puesto que desde el 0 a la izquierda pusimos que tiene todas las imágenes, bueno, acá estaría, no, perdón, esto que está aquí, estos más, y acá menos y más, estos más son el resultado de todas las imágenes que tenga el numerador, por eso que está acá arriba. Y este de menos y más son las imágenes que tenga el denominador. Entonces ahora lo podemos ver solamente en esta gráfica. Si tomamos un valor aquí, el menos 2 que le decía, el numerador daba positivo y el denominador daba negativo. Positivo dividido negativo da un negativo, que es lo que dijimos recién, con lo cual la imagen va a ser en el semieje de las y negativo. No va a haber imagen en la semieje de las y positiva, con lo cual en esta zona, en este cuadrante, no va a haber gráfica en la función original. Haciendo el mismo análisis, para la derecha, desde el eje coordenada, para cualquier valor de x, vamos a tener resultados positivos en el numerador y resultados positivos en el denominador.
dividimos un más dividido otro más, el resultado va a ser un positivo, con lo cual vamos a tener gráfica en el semieje de la y positiva y no en esta zona. Por eso que aquí está tachado el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante. Esto quiere decir que en la gráfica de la función original, esta que está aquí, la gráfica se va a ubicar en el primero y en el tercer cuadrante. No va a haber gráfica en el segundo y en el cuarto. ¿Se ha comprendido eso? Bien. ¿Y por qué hemos analizado desde el cero? Bueno, hemos analizado desde el cero acá del eje de coordenadas. ¿Por qué? Porque una de las funciones cambia de signo en cero. La otra no cambia de signo en ningún lugar. Pero si hubiese cambiado de signo en algún valor de x, pues entonces tendríamos que analizar también ese valor de x, tenerlo en cuenta en el análisis. Acá solamente hemos tenido en cuenta del 0 a la izquierda y del 0 a la derecha. Pero si hubiese habido otro valor donde alguna de las dos funciones cambiara de signo, el numerador o el denominador, también deberíamos haberlo tenido en cuenta en el análisis que hicimos acá abajo, ¿sí? No solamente en 0. Acá ha sido en 0 porque el denominador cambia de signo en 0. Si hubiese sido otro, ¿sí? El valor hubiésemos analizado en ese valor, no en 0. A veces suelen confundirse que solamente tienen que analizar en 0. No. Tienen que analizar donde ya sea el numerador o el denominador cambia de signo. Bueno. Con respecto al punto de discontinuidad y tipo, ¿sí? Bueno, sabemos que esta es nuestra función, ¿sí? Sabemos que para x igual a 0 la función no existe, con lo cual allí sabemos que si la función no existe, vamos a tener una discontinuidad, ¿sí? Lo que debemos saber si esa continuidad es evitable o no evitable, con lo cual lo que hacemos es tomar límite para cuando x tienda a ese valor que la función no puede tomar, y lo que encontramos es que la función tiende a infinito, ¿sí? O sea que es discontinua, no evitable. Si hubiese quedado aquí una indeterminación, en vez de quedarnos el resultado infinito, nos hubiese quedado una indeterminación, bueno, hubiésemos levantado la indeterminación, ya sea por L'Hopital o por algún otro mecanismo, y si al levantar la indeterminación nos hubiese dado un valor finito, bueno, entonces la discontinuidad sería evitable. Bueno, en cuanto a las asíntotas que hemos visto, ¿sí? Hemos dicho que una asíntota vertical es el límite para cuando x tiende a un valor finito y el resultado de ese límite de la función nos da infinito. Se debe tener presente, esto ya lo hemos conversado, es el mismo ejemplo de cuando vimos asíntotas, de que el valor que estamos analizando de la asíntota no anule numerador y denominador. Porque si anula numerador y denominador, deberemos ver, porque es una indeterminación, nos quedará 0 sobre 0, y habrá que levantar esa indeterminación. Si se levanta, entonces no es asíntota, y si obtenemos como resultado infinito, entonces sí será asíntota. Bien, entonces, para el caso en el cual estamos trabajando, el límite de x que tiende a 0, de x cuadrado más 1 sobre x, ¿sí? Nos da infinito. Ya lo hemos hecho acá cuando hicimos para ver la discontinuidad, nos da infinito. Por lo tanto, como cuando tiende a 0 el resultado nos da infinito, en x igual a 0 sí hay una asíntota vertical, ¿sí? Sí tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Bueno, debemos determinar la asíntota horizontal. También hemos visto para que cuando el límite de x que tiene infinito de la función f de x nos da un valor finito, ¿sí? Entonces esa será la asíntota horizontal. Entonces, para nuestro ejemplo, tomamos el límite para cuando x tiende a infinito de este cociente, ¿sí? Nos queda infinito sobre infinito, que es una indeterminación.
¿sí? Aplicamos L'Hopital, la derivada del numerador aquí arriba, la derivada del denominador aquí abajo, para cuando x tiende a infinito, y esto nos da infinito. Con lo cual no nos da un valor finito, a, por ejemplo, sino que nos da un valor infinito, con lo cual no tenemos asíntota horizontal. Veamos la asíntota oblicua. Recordemos que la asíntota oblicua es una recta que tiene por ecuación y igual a x más b, donde tenemos que calcular el coeficiente a y el coeficiente b. Recordemos las ecuaciones para calcular el a, que era el límite de x que tiende a infinito de f de x sobre x, ¿sí? Y para calcular b era el límite de x que tiende a infinito de la función f de x menos a por x. Así es, para que sea asíntota horizontal tiene que dar un valor finito, porque justamente x tiende a infinito en la función y nos da un valor, un número, nos da a, nos da un valor finito. Para la pregunta que había en el chat. Bueno, vuelvo con respecto a la asíntota oblicua. Dijimos que el a va a ser la función original dividido x para cuando x tiende a infinito. Si hacemos esto, ¿sí? Tenemos x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Para cuando x tiende a infinito es infinito sobre infinito. Esto podemos aplicar L'Hopital, la derivada del numerador es 2x, la derivada del denominador es 2x, se simplifican y nos queda por resultado 1. Entonces a vale 1. Ahora calculamos b, es la función original, menos a por x. ¿Cuánto vale a? A vale 1, lo acabamos de determinar. Entonces nos queda x cuadrado más 1 sobre x menos x. Resolvamos esta resta con un denominador común igual a x y nos queda esta expresión en el numerador. X cuadrado más 1 menos x cuadrado, con lo cual nos queda 1 sobre x. Para cuando x tiende a infinito, 1 sobre algo cada vez más grande, el resultado es algo cada vez más chico, o sea, tiende a 0. O sea que b vale 0. Con lo cual la asíntota oblicua es igual a x más b, siendo a 1 y b 0. Con lo cual esto es igual a x. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sigue adelante. Siempre que tenga asíntota horizontal, ¿no tiene oblicua o puede que las tenga las dos o que no tenga ninguna? Puede que tenga las tres y puede que no tenga ninguna, ¿sí? Lo que va a suceder, que a veces suelen confundirse, es lo siguiente. Cuando hay asíntota horizontal, supongamos que acá el valor en vez de darnos infinito nos hubiese dado un número, ¿sí? Vamos a ponerle un número raro, le vamos a poner 25, ¿sí? Para hablar de otro número. Supongamos que acá nos dio 25. Cuando venimos a calcular la oblicua y no hay oblicua, si no hay oblicua significa que no hay coeficiente a, porque fíjense, si no hay a, desaparece el término ax. Y cuando ustedes vienen a calcular el b, ¿sí? El b es igual al límite de x que tiene infinito de f de x. ¿Y qué es esta parte? El a no vale, porque no tiene, ¿sí? Desapareció. ¿Y qué es esto? Esto es la ecuación de la asíntota horizontal. Fíjense, x tiende a infinito de f de x, nos da un valor a. Entonces, cuando vienen acá y calculan el b de la oblicua, pero no hay a, el b les coincide con la asíntota oblicua, pero lo que han calculado acá es la asíntota oblicua, la asíntota horizontal, perdón. Entonces, ahí suele haber una confusión. Cuando ustedes calculen acá la asíntota horizontal y no haya coeficiente A en la oblicua, el B les va a coincidir con la asíntota horizontal. De hecho, no la tendrían que calcular, porque si no hay A, no tienen que calcular el B. No sé si se ha comprendido eso. En caso de no haber A, no hay asíntota oblicua. En el caso de no haber A, no hay asíntota oblicua, porque A es el coeficiente angular. Si no hay coeficiente angular, entonces no es una línea, no es una ecuación de la recta, se termina transformando en una constante, porque puede que tenga B. Y este B va a ser igual a la asíntota horizontal. Si no hay A. Ojo, si no hay A.
Bien, vamos entonces ahora a máximos y mínimos, ¿sí? Los puntos críticos de primera especie. Ya hemos mencionado que son aquellos valores donde la tangente se hace horizontal, ¿sí? Sí, ojo allí con lo que están diciendo en el chat, que para ver el grado del numerador respecto al grado del denominador es solo cuando x tiende a infinito, ¿sí? Acá era la propiedad de límites, recuerden cuando el grado del numerador era mayor al denominador, cuando eran iguales o cuando era menor el numerador al denominador, daba infinito, daba un número, etcétera, daba cero, ¿sí? Pero ahora, más allá de aplicar esa propiedad que la vimos por allá por el principio, si ustedes aplican L'Hopital, hacen la derivada del numerador y la derivada del denominador y les da directamente un límite más simple para poder calcularlo. Aplicando L'Hopital se simplifica bastante más la cosa. Bien, habíamos comenzado entonces con máximos y mínimos. Dijimos que en máximos y en mínimos la tangente se hacía horizontal, con lo cual la tangente valía 0. Nosotros también mencionamos que para poder conocer estos máximos y mínimos, lo que hacíamos era obtener la derivada primera. ¿Cómo obtenemos la derivada primera de la función con la cual venimos trabajando? La obtenemos derivando la función. Y acá la función es un cociente, y la derivo como un cociente, no la derivo como L'Hopital, ¿sí? Ojo, no confundir. Acá es donde suelen confundirse. Acá, en la función, la derivo como un cociente, porque yo quiero obtener la derivada primera. No estoy aplicando L'Hopital, ¿sí? No aplico L'Hopital, porque aparte no es límite. Solamente derivo la función que es un cociente, la derivo como un cociente, donde el denominador irá al cuadrado, tendremos la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Resolviendo todo esto, nos queda como x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado, la derivada primera. La derivada primera. Ahora, a esta derivada primera la igualo a 0, porque es donde sabemos que la tangente es horizontal y queremos encontrar aquellos puntos donde tenemos la tangente horizontal. Entonces, el denominador de esta función no puede valer 0, solamente el numerador puede valer 0. O dicho de otra manera, si igual a 0, paso el x cuadrado multiplicando, se anula y me queda x cuadrado menos 1 igual a 0, que es lo que está aquí. Si igualo acá a 0 y despejo x, tenemos dos posibilidades. x1 que valga 1 y x2 que valga menos 1. Porque tanto 1 como menos 1 al cuadrado menos 1 nos va a dar 0. Cualquiera de los dos valores anula este numerador. Entonces, en x igual a 1 y x igual a menos 1, tenemos puntos críticos, o sea, máximo y mínimo. Pero no sabemos si son máximos o mínimos. Recuerden que teníamos dos criterios, o haciendo los signos, o a través de la derivada segunda. Es decir, acá hemos aplicado la condición necesaria, es decir, que la derivada primera sea igual a 0, pero no es la suficiente, porque la de suficiente va a ser a partir de conocer el resultado de la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, si esta era la derivada primera, la vuelvo a derivar, ¿sí? Ya no lo hago acá, y obtengo la derivada segunda. La derivada segunda es 2 sobre x al cubo. En esta función, derivada segunda, lo que tengo que hacer es reemplazar las raíces de la derivada primera que acabamos de determinar. ¿Sí? El x igual a 1 y el x igual a menos 1. Entonces, cuando reemplazo el x sub 1 igual a 1, en la derivada segunda me queda 2 sobre 1 al cubo, da 2, es mayor que 0, con lo cual tengo un mínimo. Es decir, en x igual a 1, tengo un mínimo. Ahora tomo el otro valor, el x sub 2, sería aquí, vamos a corregirlo. El x sub 2 es igual a menos 1, cuando reemplazo me queda menos 1 al cubo, 2 sobre menos 1 al cubo es menos 2, es menor que 0, con lo cual tengo un máximo. Ya allí he conocido
¿Qué pasa en el x igual a 1 y en el x igual a menos 1? Si tengo máximo y tengo mínimo. Luego, ya habiendo conocido que dónde tengo máximo y dónde tengo mínimo, lo que me está faltando de ese máximo y de ese mínimo es conocer la coordenada y de ese máximo y de ese mínimo. ¿Cómo conozco la coordenada y? Agarro la coordenada en x del mínimo y la reemplazo en la función original. Esta era la función original. Y esta es la coordenada del mínimo, la coordenada en x. La reemplazo y me queda 1 al cuadrado más 1 sobre 1, me queda 2. Con lo cual, el mínimo tiene por coordenada x el valor de la raíz que sacamos de la derivada primera, x sub 1 igual a 1. ¿Sí? Aquí está. Y por coordenada y tiene 2, que lo acabamos de calcular. Entonces, de esta manera ha quedado el mínimo, primero determinado que hay un mínimo, y segundo, ubicado con sus coordenadas x e y. Con el máximo hacemos lo mismo. Tomamos el valor de la otra raíz, que era la x2, que valía menos 1, ¿sí? Y la reemplazamos en la función original. El resultado es menos 2. Con lo cual tendremos el máximo, ¿sí? En coordenadas menos 1, menos 2. Y allí hemos encontrado el mínimo y el máximo, ¿sí? Y sus coordenadas. Uy, lo hemos ubicado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Lo que hemos mencionado, pero no lo habíamos, digamos, desarrollado, era qué pasaba si aquí, cuando reemplazamos las coordenadas en la derivada segunda, no nos da ni mayor ni menor que 0, nos da igual a 0. ¿Sí? Esto lo hablamos en punto de inflexión ayer, pero es en la derivada tercera. Aquí estamos hablando de máximo y mínimo, para que no se confundan. ¿Qué pasa cuando reemplazamos el x1 o el x2 en la derivada segunda y nos da igual a 0? Es decir, no nos da ni mayor ni menor, sino que nos da igual a 0. Entonces, el mecanismo es muy sencillo, lo que veíamos ayer respecto a puntos de inflexión. Y aquí dice, si las raíces de la derivada primera las reemplazo en la derivada segunda y se obtiene 0, no es posible determinar si es mínimo o máximo. Entonces se continúa derivando y reemplazando para obtener una derivada no nula. La primera derivada no nula que encontramos, ¿sí? Y sea de orden par y positiva, entonces es un mínimo. Recuerden que el orden par o impar es el grado de la derivada. Si es de orden par y negativa, entonces será un máximo. Y si es de orden impar, entonces será un punto de inflexión. Esto podemos obviarlo, ¿sí? Y lo dejamos directamente en el análisis de los puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, recuerden, para máximos y mínimos, derivada primera igual a 0. Sacamos las raíces. Las reemplazamos en la derivada segunda. Si en la derivada segunda nos da mayor que 0, es un mínimo. Si nos da menor que 0, es un máximo. Si nos da igual que 0, continúo derivando y hago una derivada y reemplazo por ese valor que me la anuló. Y analizo el orden de la derivada y si es positivo o negativo. Y ahí saco si un mínimo o un máximo. Veamos acá un ejemplo. Este segundo ejemplo lo vamos a sacar de aquí. Veamos este ejemplo. Tenemos la función x a la cuarta menos 4. ¿Sí? Derivada primera, 4x cubo. ¿Cuál es la raíz? Bueno, 0, porque 0 hace que anule esto. Con lo cual, yo sé que en 0 tengo un máximo o tengo un mínimo. ¿Qué me dice la otra condición? Bueno, reemplace ese 0 en la derivada segunda. La derivada segunda vale 12x cuadrado. Si yo reemplazo en la derivada segunda, que es 2x cuadrado por 0, ¿cuál es el resultado? Y 0, porque 12 por 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces, 0 no es mayor ni menor que 0, vale 0. Con lo cual, en la condición esta, no sé si es máximo o mínimo todavía. Entonces,
debo aplicar esto que hemos visto recién. Tengo que continuar derivando hasta encontrar una derivada no nula. Entonces, de la derivada segunda paso a la derivada tercera. ¿Cuánto vale la derivada tercera? 24x. Si reemplazo por 0, me queda 24 por 0, ¿sí? Me la vuelve a anular a la derivada tercera. Con lo cual, no encontré una derivada no nula todavía. Entonces, hago la derivada cuarta. ¿Cuánto vale la derivada cuarta? Vale 24. Si yo hago la derivada cuarta valuada en 0, como es una constante, 24, el resultado es 24. Entonces, encontré la primera derivada no nula. ¿Por qué no nula? Porque no vale 0, porque vale 24. Entonces, la primera derivada no nula. ¿Qué hago? Me fijo el orden de la derivada. Es cuarta. Entonces, me fijo acá. Es par y positiva. Entonces, un mínimo. Por eso acá, pues, derivada de orden par y resultado positivo, entonces un mínimo. Si hubiese dado de orden par y negativa, entonces sería un máximo. ¿Se ha comprendido eso? Bien. Ayer lo que veíamos era para puntos de inflexión que nos íbamos a la derivada tercera. Y si la derivada tercera nos daba distinto de 0, entonces allí sí sabíamos que era un punto de inflexión. Pero si nos daba igual a 0, continuábamos derivando hasta la i cuarta, i quinta, etc. Y allí analizábamos también el orden de la derivada y el signo para saber si era punto de inflexión o no. ¿Sí? O sea, es similar, pero acá nos fijamos que esta sea de orden par y vemos si es positivo o negativo, y en punto de inflexión vemos si es orden impar y si es positivo o negativo. ¿Sí? Esas son las diferencias. Pero en los dos se continúa derivando en máximo y en mínimo y en punto de inflexión. Eso es cuando no nos da distinto de 0. Cuando nos da igual a 0, se acabó. Perdón, eso es cuando nos da igual a 0. Cuando nos da distinto de 0, se acabó, no tenemos que seguir derivando. Bien, ¿se ha comprendido eso? ¿O alguna pregunta hasta aquí? Bien. Bueno, acá crecimiento y decrecimiento ya lo hemos visto, ¿sí? Vamos a repasarlo, lo vamos a ver de otra manera. Si tenemos una función f de x, ¿sí? Que está en celeste, y nos movemos de un punto intermedio hacia la izquierda o de un punto intermedio hacia la derecha, vemos que si nos movemos a la derecha, de aquí a aquí, tenemos un incremento delta x y un incremento delta y, ¿sí? ¿Cómo serán el análisis del producto de esos incrementos? Bueno, será delta y por delta x, son dos positivos, entonces el resultado va a ser un positivo, mayor que 0. Si nos fuésemos a la izquierda, ¿sí? De aquí hacia la izquierda, tendríamos un menos delta x, ¿sí? Y un menos delta y. Si pusiésemos el eje de coordenadas aquí en el centro de donde estamos partiendo, diríamos que nos estaríamos moviendo, ¿sí? Hacia la izquierda, tendríamos coordenadas tanto en x como en y negativas, con lo cual podríamos decir que estaríamos como trabajando en el tercer cuadrante. Por eso está separado acá en primer cuadrante y tercer cuadrante. Esto es anecdótico, lo del primer y segundo cuadrante. Lo que nos interesa es analizar los signos, ¿sí? De esto. Con lo cual lo que le quiero decir es que si nos movemos a la derecha, el incremento delta x es positivo y el incremento delta y también es positivo. El producto de estos dos positivos da un positivo. Si nos movemos a la izquierda, tenemos un incremento negativo en x y también en y negativo. El producto de estos dos va a ser un positivo. Si hacemos el cociente de 2 positivo va a ser un positivo y el cociente de 2 negativo también va a ser un positivo. Si tomamos límite para cuando delta x tiende a 0, ¿sí? De este cociente va a ser mayor o igual a 0, y aquí también va a ser mayor o igual a 0, porque va a ser positivo. ¿Y qué es esto? Esto no es otra cosa que la derivada. Por eso es que decimos que la f' mayor que 0, la función crece, ya sea que tenga esta forma o formas similares. Con el mismo análisis podemos decir
Lo vamos a bajar, que sea encimado ahora. Con el mismo análisis podemos decir para lo que sería decreciente, ¿sí? Si estamos aquí, nos movemos hacia la izquierda, tenemos un menos delta X y un más delta Y. Y si vamos hacia la derecha, tenemos un más delta X y un menos delta Y. Bueno, y analizamos los signos de cada uno de ellos, el producto de ambos, el cociente de ambos, ¿sí? Siempre nos va a dar, aquí están invertidos, esto va a ser un menor que 0. Vamos a corregirlo ahora. Ese producto es menor que 0, ¿sí? Porque da un negativo. Bien, disculpen, hemos corregido ahora. Entonces, aquí la derivada primera es menor que 0 para cuando la función es decreciente. Esto, repito, lo hemos visto en forma intuitiva, lo hemos visto también analizando algo similar. Aquí hemos hecho un simple repaso de cuando la función es creciente o decreciente. Pero, en definitiva, la aplicación de este concepto de que si es creciente o decreciente nos sirve para analizar si nuestra función es creciente o decreciente. ¿Y en dónde vamos a analizar si es creciente o decreciente? Y bueno, básicamente la función va a cambiar de crecer a decrecer en los máximos y en los mínimos, ¿sí? Entonces vamos a analizar los intervalos. Los intervalos van a estar divididos desde menos infinito hasta la primera coordenada en X que encontramos de máximo mínimo. Perdón. Esa coordenada va a ser menos 1, ¿sí? Si nosotros nos movemos en el eje, aquí, ¿sí? Si nosotros nos movemos desde menos infinito hasta 0, la primera coordenada que encontramos en X de un máximo mínimo era el menos 1, que ese menos 1 correspondía al máximo. Luego, nos vamos a mover de menos 1 hacia la derecha. ¿Qué encontramos hacia la derecha? A la derecha encontramos el 0, en donde tenemos una asíntota vertical, ¿sí? Es conveniente analizar porque debería dar que, digamos, hacia la asíntota horizontal la función crezca o decrezca, ¿sí? Luego, desde 0, nos vamos a mover hacia la derecha hasta encontrar también la primera coordenada de un máximo y un mínimo. Y aquí nos encontramos con la coordenada en X del mínimo, que vale 1. Y luego, desde 1 hacia la derecha, no encontramos ninguna otra coordenada de ningún otro punto, ni máximo ni mínimo, entonces nos llegamos hasta infinito. Bueno, si tomamos la derivada primera de la función que la hicimos antes, y prima es igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado, y adoptamos un valor de este entorno que hemos determinado recién, desde menos infinito a menos 1, por ejemplo, el menos 2, si tomamos menos 2 y lo reemplazamos en la derivada primera, ahí lo vemos, ahí llegamos a ese intervalo. Si tomamos el menos 2 y hacemos menos 2 al cuadrado, va a quedar 4 menos 1 sobre, con lo cual le da 3, sobre 4. El resultado de esto es positivo. Entonces, si es positivo a la derivada primera, sabemos que la función original crece. Y esto es un pequeño símbolo para decir que la función crece. Recuerden que lo hemos marcado acá. Cuando la función crece, hace así. ¿Sí? En el otro intervalo hacemos lo mismo, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, menos 1/2, que está en el medio. Menos 1/2 al cuadrado va a ser 1/4 positivo, menos 1, ya queda negativo el numerador. 1/4 menos 1 da menos 3/4. Menos 3/4 dividido, que va a dar positivo, va a ser negativo el resultado, con lo cual acá da menos.
Por eso decimos que la función decrece, y es un símbolo para marcar como que la función es decreciente que le hemos puesto allí. Bien, si ahora tomamos desde 0 a 1, por ejemplo, 0,5 positivo, ¿sí? Nos pasa lo mismo, porque 0,5 es un medio al cuadrado es un cuarto, menos 1 nos da menos 3 cuartos sobre un cuarto, va a ser positivo, este resultado es negativo, ¿sí? Entonces acá es negativo, decimos que la función decrece. Bueno, y el mismo análisis hacemos para el otro intervalo donde la función crece. ¿Se ha comprendido? Bien. Bien. Bueno, vamos entrando en los últimos puntos, que es la determinación del punto crítico de segunda especie o puntos de inflexión. Se llaman puntos de inflexión, ya lo hemos dicho, donde la función cambia su curvatura, es decir, de cóncava a convexa o viceversa. ¿Qué tenemos que hacer para hallar los puntos de inflexión? Bueno, vamos a igualar a 0 la derivada segunda y vamos a obtener las raíces de esa derivada segunda que podrán ser los puntos de inflexión. Fíjense, nuestra derivada segunda que le hicimos antes era esa que estaba allí. ¿Sí? Entonces, si la derivada segunda la igualamos a 0, no hay ningún valor de x que haga que la anule a la derivada segunda. Como no hay ningún valor que anule la derivada segunda, entonces no hay puntos críticos de segunda especie o no hay puntos de inflexión. Si hubiese habido un valor que la anulara la derivada segunda, entonces debería reemplazarlo en la derivada tercera y ver que me dé distinto de 0 para que sea punto de inflexión. ¿Sí? Pero acá no hay ningún valor que anule la derivada segunda, con lo cual no hay punto de inflexión. Bueno, y los intervalos de concavidad decía, tenemos que analizar cuál es el signo de la derivada segunda. Bueno, los signos de la derivada segunda se van a analizar entre los puntos de inflexión. Pero bueno, acá no tenemos punto de inflexión. Entonces, deberemos adoptar algún valor para poder analizar el signo. Bueno, entonces vamos a analizar el signo. Acá se han repetido los mismos intervalos de análisis que el anterior, pero podría no haberse repetido, sino se podría haber analizado de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Pero se ha hecho a propósito para ver que desde menos infinito a menos 1, ¿sí? Si tomamos un valor cualquiera, por ejemplo menos 2, lo reemplazamos acá, el resultado de 2 sobre menos 2 al cubo es negativo, con lo cual es negativo, con lo cual la función decimos que es cóncava hacia abajo. Si nos vamos de menos 1 a 0, tomamos otro valor, también el resultado nos da negativo y decimos que es cóncava hacia abajo. Y de la misma manera, si tomamos de entre 0 y 1 un valor positivo, vemos que aquí el resultado es positivo, entonces cóncava hacia arriba, y de la otra manera allí. Esto está repetido en forma a propósito para que podamos verlo, pero repito, podría haber sido directamente tomar desde menos infinito a 0, que es donde tenemos la asíntota vertical, y desde 0 a más infinito. No es necesario repetir los mismos intervalos que están aquí. De hecho, si hubiésemos tenido punto de inflexión, deberíamos haber colocado acá en los intervalos los puntos de inflexión. No van acá los puntos máximo y mínimo. Lo hemos repetido porque no teníamos punto de inflexión. ¿Se ha comprendido eso? Sí, lo repetimos. Bueno, la determinación del signo de la derivada segunda es tomar un valor de estos intervalos, reemplazarlo en la derivada segunda y ver cuál es el signo, ¿sí?
Eso creo que está comprendido. Si es negativo, cóncavo hacia abajo. Si es positivo, es cóncavo hacia arriba. Ahora, el análisis de qué intervalos vamos a adoptar, el criterio que va acá es desde menos infinito hasta el punto de inflexión y del punto de inflexión hasta una asíntota vertical y así sucesivamente. Como no tenemos punto de inflexión, porque lo determinamos recién acá, no hay puntos de inflexión, hemos repetido los mismos valores del intervalo anterior de crecimiento y decrecimiento. Pero porque no hay punto de inflexión. Y acá está hecho adrede de menos infinito a menos 1 y menos 1 a 0. Podría haber sido directamente desde menos infinito a 0, directamente, porque en 0 tenemos la asíntota vertical. Pero repito, estos intervalos se han repetido, igual que el anterior, porque no tenemos punto de inflexión. Si hubiésemos tenido, debería haber estado acá las coordenadas en X del punto de inflexión. ¿Se ha comprendido ahora? Bien. Bueno, y finalmente, con todos los valores que hemos determinado, podemos trazar la gráfica. ¿Sí? Bueno, el dominio dijimos que eran todos los reales menos el 0. Luego nos encontramos que la función era impar, en la simetría era impar, ¿sí? También nos encontramos con que no corta el eje de las X, que no cortaba el eje de las Y, que los signos en el tercer y cuarto cuadrante no habría gráfica, entonces ya en la función que queremos graficar hemos tachado el tercer y el cuarto cuadrante, entonces nos ha quedado el primero y el tercero para graficar. Sabemos que en X igual a 0 hay una discontinuidad no evitable, y hemos encontrado que hay una asíntota vertical en X igual a 0, bueno, justamente por eso que era discontinuo no evitable, porque está la asíntota allí. No teníamos asíntota oblicua, y no teníamos asíntota horizontal, y la asíntota oblicua era una línea recta, ¿sí?, que pasaba por el origen porque no tenía B, y igual a X era directamente la asíntota oblicua. Luego teníamos un mínimo de coordenada 1, 2, 1, 2 en el mínimo, y teníamos un máximo en menos 1, menos 2. Luego nos dice que desde menos infinito, desde aquí hasta menos 1, la función crecía, crece, hasta que llega al máximo, y desde menos 1 a 0, la función decrece. Decrece, y se hace asintótica a la asíntota vertical. Del otro lado, la función, desde 0 a 1, decimos que la función decrece, de 0 a 1, la función decrece porque encuentra el mínimo. Y desde 1 hacia más infinito, la función empieza a crecer y se hace asintótica a la asíntota oblicua. Luego vimos que no hay puntos de inflexión y que nos dice que de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a 0, la función tiene una concavidad hacia abajo. Nos vamos aquí, la función tiene una concavidad hacia abajo. Y desde 0 a más infinito, básicamente, la función tiene una concavidad hacia arriba. En realidad, esto que acá no tengamos el punto de inflexión significa que el punto de inflexión está en el infinito, porque la función cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en el infinito, digamos, porque estaría en esta línea el punto de inflexión, ¿sí? Bueno, no lo tiene, no lo podemos ubicar, pero la función cambia de cóncava a convexa, ¿sí? Por más que no haya punto de inflexión. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ha comprendido? Sí, este Word lo voy a pasar a PDF y se los voy a subir. Posiblemente ahora mismo cuando terminemos la clase se los estoy subiendo. Disculpen por la garganta, chicos. Y también les he subido lo que utilizamos el día de ayer.
¿Alguna pregunta? No entiendo la pregunta. ¿Qué decía con respecto a máximo y mínimo? Si su pregunta es ¿por qué el máximo? ¿Por qué el máximo tiene coordenadas -1, -2 y el mínimo tiene coordenadas positivas? Digamos, no tiene nada que ver. En realidad lo que el máximo, recuerden la definición, es que es el valor más grande. El máximo es el valor más grande que se encuentra en las inmediaciones de un entorno. O sea, para este valor, este es mayor que este. Este es mayor que este. Y acá también. Este es menor que este y así sucesivamente, ¿sí? Por lo cual no importa que tenga coordenadas negativas el máximo. Tampoco importa que el mínimo tenga coordenadas positivas. No sé si esa es la pregunta. Si le ha dado al revés haciendo ese ejercicio, posiblemente haya determinado mal el signo de la derivada segunda, que sea mayor que 0 o menor que 0, ¿sí? Tendrá que revisar esos resultados. Bien, y en este mismo documento, abajo, ¿sí? Tienen 2 ejemplos más. Déjenme revisar. Sí, 2 ejemplos más de estudio completo de funciones, ¿sí? Tienen un cociente de polinomio de 2 cuadráticas, donde hacemos todos los mismos pasos: el dominio, la simetría, la intersección, los signos, las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, los máximos y mínimos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad y convexidad. Aquí les quería aclarar que en el análisis este de que si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, suelo hacer una regla, digamos, muy sencilla, muy mnemotécnica. Cuando a veces se olvidan si es negativo, va para abajo, va para arriba, sabía explicarles que si es negativo tenía una cara triste, digamos, y si era positivo tenía una cara alegre. Esto no es nada más y nada menos que esa simple cosa sencilla. Por eso van a encontrar esos pequeños símbolos que los borramos ahora para que no haya confusión. Y abajo también tienen, digamos, otra función que es x por el logaritmo de x y está también hecho todo el análisis. Esto se los voy a dejar y lo van a tener para que lo puedan revisar y resolver ustedes también para que puedan trabajar.
¿Alguna pregunta? Se entendió todo. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, esto hemos terminado aquí con estudio completo de funciones, en donde a lo que hemos visto en estos días, lo que se ha incorporado era el criterio de qué pasaba si la derivada segunda en los máximos y mínimos nos daba igual a 0. Debemos continuar derivando hasta encontrar una orden de orden par que sea positiva o negativa para saber si es máximo y mínimo. ¿Sí? Eso es lo que se ha incorporado cuando la derivada segunda nos da igual a 0 en máximo y mínimo. Lo de punto de inflexión lo vimos ayer cuando la derivada tercera nos daba igual a 0, seguimos derivando también y siguiendo el criterio que hemos visto ayer. Sí, esto se los voy a subir ahora en este mismo momento, así ya lo tienen. No sé si hay alguna pregunta más. Si es de grado impar, si pregunta con respecto a ese criterio que estamos viendo recién, era punto de inflexión. Pero yo lo saqué porque eso lo dejamos para ver en punto de inflexión. O sea, si al hacer la derivada segunda, disculpe. Es decir, eso estaba colocado en un punto más acá abajo que lo saqué a propósito. Si no nos da de orden par, ni positiva ni negativa, la primera derivada no nula, entonces punto de inflexión. ¿Sí? Pero lo saqué de acá porque eso lo dejé ya para punto de inflexión. O sea, tenemos que encontrar una de orden par que sea positiva o que sea negativa, pero de orden par, para que sea máximo y mínimo. Si no es de orden par, entonces no es máximo y mínimo. Lo veremos, será punto de inflexión, pero no es ni máximo ni mínimo. ¿Se ha comprendido? Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Bien. Tienen allí subido en este instante lo que acabamos de ver. Ya lo tienen en autogestión. Para que lo puedan descargar y puedan revisar.
Bien, entonces si no hay más preguntas, chicos, estamos por terminada la clase y nos estaríamos viendo la semana que viene. Sí, el segundo parcial, no sé si ya les había mencionado la fecha, se las volvemos a recordar. El segundo parcial práctico es el 2 de marzo. Es decir, martes de la semana que viene, no el otro martes. Examen parcial teórico es al otro día, ¿sí? El 3 de marzo. Y los recuperatorios son seguidos. El 4 de marzo, recuperatorio parcial práctico, y el 5 de marzo, recuperatorio parcial teórico. Es decir, la última semana, del día 2 al día 5, vamos a tener todos parciales. O sea, el segundo práctico, el segundo teórico, el recuperatorio del primer parcial práctico, perdón, el recuperatorio del examen parcial práctico, primero o segundo, y el examen recuperatorio parcial teórico, primero o segundo. Es decir, en esa semana se hacen los segundos parciales y los recuperatorios de los primeros y o los segundos. Eso no se lo puedo responder, no sé, con respecto a las correlativas, si puede o no, deberá averiguar en el centro de estudiantes, yo estimo que sí, pero deberá averiguarlo allí. Con respecto a la nota del práctico, chicos, tendrán que preguntarle al profe el práctico. Yo estimo que sí, para saber si tienen que hacer el recuperatorio o no, porque será a los 2 días. Bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces nos despedimos hasta el lunes de la semana que viene. Que anden bien, que tengan buenas tardes.